Hola, muy buena tarde. Los saluda la licenciada Alondra Plasencia, directora de Promoción y Difusión Cultural del Insigne Colegio Superior de Certificación SC en su programa Insigne Radio. Como todos los martes tenemos a un gran invitado y el día de hoy nos acompaña el maestro Eduardo Misraín Martínez Zapata. Nos trae un tema sumamente interesante, pero antes de dar inicio quiero compartirles lo siguiente. Si ustedes están interesados en una licenciatura, maestría o doctorado, el Insigne Colegio Superior de Certificación es su mejor opción. Contamos con 9 licenciaturas, 4 maestrías y 2 doctorados. La licenciatura en Administración, Contaduría, Derecho, Locución, Mercadotecnia, Pedagogía, Psicología, Seguridad Pública y Ciudadanía y Sistemas Computacionales. 4 maestrías, Finanzas, Juicios Orales en Materia Penal, Alta Dirección y Educación. 2 doctorados, uno en Educación y otro en Derecho. Para más información se pueden comunicar con nosotros al 55 70 63 46. Repito, 55 70 62 63 46. También les quiero hacer una cordial invitación que este sábado 18 de mayo tenemos una cena para nuestros docentes, para nuestro claustro doctoral, para los integrantes de Insigne, donde se va a llevar a cabo en el restaurante Río Deva, como referencia muy cerca del Monumento a la Revolución a partir de las 19 horas. Están cordialmente invitados y también nos pueden enviar un mensajito por vía Messenger a nuestro Facebook Insigne Colegio Superior de Certificación SC. Los invito a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales con el hashtag Soy Insigne, Twitter, Instagram, TikTok o bien se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Sin mayor preámbulo, le doy la bienvenida a nuestro invitado. Muy buena tarde, maestro Eduardo. ¿Cómo está usted? Hola, licenciada Alondra, con el gusto de estar aquí por medios virtuales, saludándole. Me gustaría que fuera en persona, pero de momento estamos bien. Así, estoy contento por estar esta tarde con ustedes. Y bueno, estoy a sus órdenes. Saludo con gusto también a toda la gente que nos está viendo a través de redes sociales. Excelente. Antes de dar inicio con este tema que nos trae sumamente interesante, que es la importancia del emprendimiento en los negocios, me gustaría que nos platicara un poquito acerca de usted. ¿Quién es el maestro Eduardo? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué le apasiona? Claro, con gusto te platico, Alondra. Verás, soy Eduardo Zapata, originario de Coacalco, Estado de México. Actualmente radico en Tultepec, también Estado de México, pero crecí en Tultitlán, Estado de México. Igualmente es una zona ahí un poco que está junta. Eh, pues vaya, yo soy, como todas las personas, una persona que creció en un ámbito social a lo mejor carente, pero que jamás perdió la esperanza y con constancia he tratado de ir poco a poco cumpliendo todas las metas que tengo en mi vida. Yo culminé la licenciatura en Derecho, egresado de la Universidad Centro Universitario Valle de Anáhuac, Campus Coacalco. Tengo una maestría en gestión empresarial, emprendimiento social, de igual manera en esa casa de estudios. Tengo algunos estudios en ciencias políticas, algunos estudios en filosofía aplicada y actualmente me encuentro realizando un doctorado en alta dirección y negocios en la Universidad de Innova. En mi parte laboral, pues cabe resaltar que soy exmilitar, estuve dentro de las Fuerzas Armadas por un lapso considerable. Actualmente me encuentro laborando soy jefe de proyecto en el gobierno del Estado de México. Los días sábados soy catedrático en la Universidad Anáhuac, Campus Coacalco, y tengo algunos otros emprendimientos en los cuales también enfoco mi tiempo como una casa capacitadora que se denomina CICAFI, Centro de Investigación, Capacitación y Formación Interdisciplinario. Tengo otro emprendimiento donde nos dedicamos a la venta de bebidas exóticas, bebidas preparadas, y está en puerta otro emprendimiento más que es el negocio de compra-venta de autos. Eso es un poco de mi trayectoria profesional, laboral y de quién es Eduardo Zapata. Excelente, no, pues muy interesante este recorrido que nos da acerca de su persona, maestro Eduardo. Usted es un ejemplo para la juventud. Más adelante nos estará platicando un poquito acerca de las universidades en las que ha participado, pero yo comenzaría preguntándole a usted, ¿qué lo lleva
a involucrarse a las Fuerzas Armadas, por ejemplo? Claro, mira, ahí hay varios tabús que me gustaría derribar. Hay solamente dos opciones por las cuales la gente ingresa a alguna corporación policíaca o castrense. La primera es por necesidad. La mayoría de los que ingresamos al ejército es por necesidad porque buscamos tener los servicios de seguridad social mínimos o indispensables para poder tener a nuestra familia bien y poder nosotros estar bien. La segunda es por camiseta, por venir de una familia que ya pertenezca al medio y se le inculcan desde pequeños valores y virtudes que compaginan perfectamente ya una vez estando dentro de. En mi caso fueron ambas. Por parte de la familia de mi papá, mi abuelo, algunos otros tíos son exmilitares. Por parte de la familia de mi mamá, algunos familiares son policías o expolicías. Entonces yo traigo ambas por necesidad, porque en aquel momento cuando yo ingresé al ejército tenía alrededor de 18 años y era la necesidad de trabajar para poder subsistir, pero también traía el amor por la camiseta, es decir, trataba de hacer lo mejor que pudiera, aunque a veces no resultara así porque el medio militar es una etapa o es un medio que es demasiado duro, pero no imposible. Entonces, esa fue la manera en la cual yo llego al ejército a esa edad. Excelente, ¿no? Pues muy interesante esto que nos comparte este maestro Eduardo. ¿Cuál es el perfil que debe de tener un militar para poder ingresar? Hay una porra que recuerdo siempre con mucho gusto que dice, eh, según lo que estemos haciendo, ¿no? Pero en este caso es haciendo ejercicio o corriendo. Yo no necesito tener condición porque tengo mucho, mucho, pero mucho, mucho corazón. Entonces, tener corazón y ser constante contigo mismo es la pauta que te da para poder sobresalir. Te comento, yo entré y conozco todavía mucha gente que viene desde su infancia trabajando, cargando leña, arando el campo, en trabajos pesados, entonces ya traen en automático esa condición. Al momento de yo entrar siendo citadino, soy un poco, no discriminado, pero sí entre medio de hombres, entre medio de varones, es un poco dura la carrilla, pues. Entonces, me decían que yo era un chilango y cosas así, y a veces sí, porque yo no traía esa maña o esa condición que los demás la tenían por haber crecido en campo. Entonces, lo único que hacía era aguantar y ser constante conmigo mismo y pues así poco a poco fui creciendo. Yo llegué a ser sargento y tenía una edad, pues, ¿qué te gusta? 24 años, cuando hay gente que todavía les cuesta un poco más de trabajo. Entonces, lo que yo creo que se necesita en el perfil es tener mucho corazón, saber qué es lo que queremos, eh, estar bien ubicados en nuestra realidad en la que vivimos y ser constantes con uno mismo. Excelente. Y una vez que usted sale eh, de las Fuerzas Armadas, ¿continúa usted con sus estudios? Claro, yo había intentado, este también es una lección para muchos chicos. Yo intenté ser profesionista porque profesional lo aprendí a hacer ahí dentro del ejército. Debo de mencionar antes de continuar con esta respuesta a la pregunta que me hace, que fue crucial mi paso por el ejército mexicano porque ahí aprendí muchos valores, aprendí a valorar un plato de comida en casa, aprendí a valorar a mi familia, aprendí a valorar una cama, un techo, un abrazo cálido de mi abuelita, de mi esposa, de mis hijos, de mi familia. Porque estando en el ejército, pues como tú sabes, andamos en mucho movimiento y yo llegué a estar allá en Durango, en Sinaloa, en varios lugares lejos de mi familia que radica aquí en el Estado de México y pues eso es muy difícil. Entonces, eh, el ejército para mí fue crucial porque me enseñó a trabajar con valores a base de mi propio esfuerzo. Nunca alguien me regaló nada, todo era a base de lo que yo quería lograr. Entonces eso es algo importante porque yo intenté dentro del ejército estudiar al menos 2 veces la licenciatura y nunca pude por los horarios. Entonces al salir del ejército ingreso a trabajar al gobierno del Estado de México. Afortunadamente, gracias a Dios, me abrió la puerta y entonces decidí continuar mis estudios académicos y fue como realizo la licenciatura en Derecho, aparte de también
realizar algunos estudios en cuestiones filosóficas encaminadas a sociedades quizá iniciáticas. Muy bien, muy interesante esto que nos comparte, maestro Eduardo. Yo le preguntaría a usted, ¿por qué es importante que los jóvenes y no tan jóvenes el día de hoy tengan la mentalidad de ser emprendedores y tener un negocio propio? Verás, yo sí te lo puedo comentar, solamente vivimos una vez. Hay muchas teorías filosóficas de la reencarnación del alma y cuestiones de esa índole, pero vamos a enfocarnos ahorita en el aquí y en el ahora. Ya no podemos volver al pasado porque ya pasó. No podemos preocuparnos por el futuro porque no sabemos si va a pasar. Lo que sí es seguro es el aquí y el ahora, y depende de lo que nosotros hagamos en el aquí y en el ahora, puede en mayor porcentaje repercutir en nuestro futuro. Luego entonces, habiendo dicho esto, es importante hoy en día emprender porque, no sé, pero quizá me den la razón, ya no es suficiente, ya no alcanza en estos días con un sueldo, con un salario. Entonces nosotros podemos tener varias fuentes de ingreso y poder desarrollarnos a nosotros mismos. Si bien es cierto, el dinero no es un fin, es un medio, así tal cual es, no es un fin, es un medio, pero nos sirve para abrirnos muchas puertas. En este caso, en el del desarrollo personal y en mi muy humilde opinión, el ayudar a la gente. Eso es algo que a mí me apasiona y cuando tú tienes algún emprendimiento, si lo haces satisfaciendo alguna necesidad y ayudando a la gente, el universo te devuelve el doble. Entonces tú das, es una tenida, un ten y da, así es la vida. Entonces cuando tú das de corazón alguna necesidad o satisfaces alguna necesidad de la gente y la ayudas, esta gente te bendice y así es como te empieza a ir bien poco a poco en la vida. Por eso es de vital importancia tener ese emprendimiento, porque nos da esa pauta para poder estar bien uno mismo, para poder ayudar a nuestra familia que esté bien y en la medida de la posibilidad a que la sociedad, a los círculos sociales más próximos estén bien y así todo puede cambiar poco a poco. Excelente. Una vez que culmina su licenciatura en Derecho, ¿qué sigue? Tengo algunos estudios, como te mencionaba en un principio, alguna especialidad en el Instituto Nacional de Formación Política en Ciencias Políticas, tengo algunos estudios en Filosofía Aplicada, eh, eh, hago o realizo una maestría en Gestión Empresarial y Emprendimiento Social. La parte de la abogacía me encanta, me especializo aquí en el gobierno del estado en cuestión administrativa, justamente en la universidad donde doy cátedra los fines de semana. Las materias que yo doy son administrativas, encaminadas al entorno público, filosófico y social. Entonces, esa es como que la parte que a mí me encanta aquí en la abogacía. Y posteriormente, teniendo esa base jurídica o legal, puedo yo aventurarme a lo empresarial, aparte de ya abarcar el sector público. Ahorita llevo alrededor de 17 años en el servicio público, entonces empiezo ahora a ver la relación que tiene, que es de vital importancia para la sociedad con el servicio privado. Entonces me empiezo a aventurar con esta maestría y empiezo a tener ese contacto con el sector privado a fin de poder generar una sinergia y poder ayudar o satisfacer necesidades sociales. Ok. Maestro Eduardo, ¿qué se necesita para emprender un negocio? Para emprender primero se requieren las ganas, porque una cosa es querer y otra cosa es tener las ganas. Yo creo que todos queremos tener un negocio para poder principalmente llenarnos de un capital económico, pero no es así de fácil. El emprendedor no nada más es abrir un negocio y ya. El emprendedor es tener un negocio, llevarlo al éxito, crecer con él y en lugar de disfrutar esa ganancia, invertir y poner otro negocio. Eso es un verdadero emprendedor. Tenemos varios mitos, varios clichés o varios paradigmas que derribar en cuestión de emprendimiento. Nosotros decimos que somos dueños de un negocio y trabajamos en él. Voy a mencionar un ejemplo, voy a poner una tienda en mi casa, pongo la tienda y digo, ya soy dueño de negocio. No, eres trabajador porque depende de tu estancia en el negocio para poder generar. Un verdadero dueño de negocio es que tu negocio esté generando cuando tú no estés ahí, es decir, tú estás durmiendo, estás vacacionando, estás haciendo otros emprendimientos o llevando a cabo algo más y tus emprendimientos, tus negocios están generando para ti.
eso es verdaderamente ser un dueño de negocio. Entonces, para poder llevar a cabo un emprendimiento o un negocio, primeramente tienes que tener las ganas, tenerlo, desearlo forzosamente. Y luego es ver en qué, ese es el miedo. Ahí es donde entra un miedo social, en donde decimos, ¿y en qué voy a hacerlo, no? A lo mejor y me costó un buen de esfuerzo, tiempo, sacrificios, desgastes, el poder tener algún ahorro o quizá meto un préstamo bancario y también me cuesta mucho trabajo irlo pagando. Y nosotros cuando ponemos ese negocio no sabemos ni de qué y lo ponemos porque el vecino, porque el familiar, porque así me lo recomendaron, pero en realidad no es algo que yo quiera. Lo que yo estoy buscando es tener la remuneración económica y por ahí no va. Entonces, cuando tú tienes ese gusto por algo, debes de desarrollarlo. Por ejemplo, en mi capacitadora a mí me encanta aprender. Entonces dije, voy a poner un emprendimiento en base a algo que a mí me gusta, que es el aprendizaje, el compartir conocimiento, el ayudar a la gente a poder derribar esas creencias que en algún momento limitan para conseguir un aumento de posición laboral, algún aumento salarial, la obtención de alguna vacante. Entonces, es algo que te llene a ti, es algo que te guste y de ahí ve cómo puedes satisfacer alguna necesidad y échale mucho corazón. Eso es lo que se requiere para un emprendimiento, tener paciencia, mucha paciencia. Otra de las limitantes y por la cual los negocios de reciente creación se van abajo es porque queremos empezar a ver los frutos y no es así. No hay un tiempo definido. Puede ser que te vaya bien en un mes, en medio año, en un año, en 5 años, incluso en 10 años. Hay veces que tú estás al borde de tocar fondo y de que no ves que esté siendo remunerativo para ti, inclusive tú le tienes que inyectar de tu propio capital o pedir préstamos y de repente pasa algo, no sé qué, pero pasa algo y la aprendes y te vas por arriba poquito a poquito y empiezas a poder dar empleo y lo dichoso es que cuando tú empiezas a encontrar ese potencial, no pierdas los pies del piso, no los despegues, porque entonces puede que haya un pico hacia abajo y lo cordial o lo natural y lo productivo sería encontrar un equilibrio para poder seguir continuando con ese emprendimiento. Excelente. ¿Cuántos años lleva usted siendo emprendedor de sus propios negocios, maestro Eduardo? Llevo alrededor de 4 años, más o menos, en los que te mencionaba. El más antiguo es el de la capacitadora. Ahí llevamos alrededor de 58 cursos planeados y aplicados en diferentes temas. Nos gusta la interdisciplinariedad porque nos da una pauta a poder ayudar a la gente en general. No tenemos una edad mínima y tampoco una edad máxima. Lo único que limita entonces a la gente serían las ganas de aprender, pero todo aquel que quiera aprender está ahí y llevamos alrededor de unos 3 4 años en este tema. Por otro lado, el otro negocio de las bebidas preparadas, pues se empezó a principios del año pasado y a principios de este año comenzamos con lo de la compra-venta de vehículos. Perfecto. Entonces, ¿nos puede platicar un poquito acerca de su experiencia con los negocios, ser emprendedor y vinculándolo con el tema de pandemia? ¿Qué tan difícil un emprendedor pasó por este hecho? Este es un tema muy importante y de mucho fondo. Verás, considero que aquellas empresas o negocios que se fueron a la quiebra, al fracaso, al concurso mercantil durante la época de la pandemia, fue por tener una ceguera en cuanto a la innovación. Aquel que no innova va al fracaso. ¿Por qué? Porque el mundo en el que vivimos está tan movido, es tan rápido, tan versátil, que si tú no innovas, fracasas. Yo recuerdo, lo relaciono con uno de los estudios que he tenido y con pláticas con algunos maestros en los que te dicen la rigidez es muerte y la flexibilidad es vida. Y ponían ellos a los dinosaurios, se extinguieron porque no tuvieron esa flexibilidad para adaptarse al cambio, como por ejemplo, no podríamos ahondar en otros ejemplos, pero ese me viene a la mente. Entonces, nosotros somos el resultado de miles de millones de años de evolución.
¿Por qué? Porque nos adaptamos al cambio y es lo mismo en los negocios. Si tú no te adaptas al cambio, fracasas, porque va a haber otro que sí. Y la gente, el mercado es muy versátil y se va a ir con aquel que tenga las mejores ideas, las más actualizadas y las que estén en tendencia o moda. Entonces, en la pandemia hubo mucha ceguera, no estábamos preparados para esto y en muchos aspectos, si no es que en todos. Entonces, la falta de visión por parte de las empresas hizo que estas quebraran. Y si tú podrás recordar, en ese intervalo de tiempo donde fue la pandemia, surge ese modismo, quizá por así decirlo, de los coaches, ¿no? De los famosos coaches que empiezan entonces a asesorar, empiezan a tener esa visión que hace falta. Muchos de nosotros cuando estábamos en clases en la universidad decíamos, es que yo no aprendo en línea. Pues ni modo, tenemos que aprender en línea. Y de ahí surge la idea también de los negocios virtuales. No es necesario tener un bien inmueble para poder llevar a cabo el desarrollo de un proyecto. Puede ser en línea y puedes tu mercado a través de páginas, de grupos, en redes sociales. Tenemos infinidad de redes sociales y de aplicación para poder realizar la publicidad y el marketing y poder crecer, al igual que una empresa que está constituida físicamente allá afuera. Entonces, la pandemia fue un parteaguas de antes y después de los negocios de hoy día. Claro, qué desafortunado, ¿no? Esto que bien usted nos comparte, el hecho de que la gente no sea innovadora, el hecho de que la gente no se quiera relacionar con la tecnología, esto vino para quedarse. Si bien hasta la fecha, el día de hoy, hay muchos maestros, maestras que sufren con el tema de la tecnología para poder llevar a cabo una clase, ¿no? Justo yo le comparto, de este lado, nosotros la pandemia la vimos como una oportunidad de volver, de voltear a ver más ventajas, ¿no? Llegar a más público, a través de redes sociales, a través del tema virtual, de poder ver esa puerta al final del túnel. Maestro Eduardo, cuando una persona termina sus estudios, no sé, su licenciatura, maestría, doctorado, ¿usted qué le recomienda? Que emprenda su negocio, que primero sea empleado y aprenda un poco. ¿Qué opinión le merece esto a usted? Bueno, aquí va a radicar esta respuesta de una persona a otra, porque no es la misma necesidad, ni la solvencia económica, ni la estabilidad social, emocional que uno tenga de una carrera a otra. Inclusive dentro de la misma carrera, alguna persona que fue becada al 100% porque llevaba buenas calificaciones, pero viene de una familia humilde, a alguien junior, por así decirlo, que tiene todo en bandeja de plata. No es lo mismo. Lo que sí, yo creo que en términos generales podríamos decir, es que debemos de desarrollar el liderazgo. El liderazgo es algo, es una habilidad, inclusive lo veo yo como una virtud, y dicen que el hábito hace al monje y el buen juez por su propia casa comienza. Cuando tú eh, te das cuenta de tu limitante y de las... Hay algo que es bien interesante que se llama la huella de abandono que se da por exceso de o por falta de. Cuando tú identificas esas cuestiones personales que tienes a raíz de esta huella de abandono, te das cuenta de cuál es tu potencial y de cuál es tu limitante. Entonces, atacas la limitante, trabajas en ella y entonces ya no tienes límite, solamente potencial. Entonces lo crucial para mí es desarrollar un liderazgo, una inteligencia emocional y también tener desarrollo de habilidades directivas como la negociación, por ejemplo, en los medios legales, ¿no? Hay veces que es bueno hacer un contrato, pero a veces es mejor hacer un convenio y es casi lo mismo, pero tiene una diferencia abismal dentro de términos jurídicos. Entonces yo lo que les diría a los chicos es que si tienen la oportunidad de desarrollar, ya se desarrollaron profesional, porque no es hasta ahí, no es el tope lo pones tú en cuestión académica y en cuestión de todo. Entonces, si tú ya terminaste tus estudios, desarrolla un liderazgo, aprende habilidades directivas, porque tú ya eres un buen abogado, un buen psicólogo y te da pena cobrar, y entonces tu trabajo se menoscaba. ¿Dónde queda esa parte profesional? Y en las escuelas muchas veces no se aborda, es decir, lamentablemente en el sistema educativo a veces ponen a algún profesor y no está mal, no denigro la labor del profesor, a dar una materia que en su vida
ha hecho. Por ejemplo, dan materias de negocios, en su vida han emprendido un negocio, dan materias de habilidades directivas, en su vida han sido líderes. Entonces, ese tipo de cuestiones hace que tengan la diferencia uno a otro y repercute claro en los alumnos, porque el día de mañana sí sirve la teoría, pero la teoría encaminada a la práctica en base al ejemplo que uno da como profesor es lo que hace la diferencia para que ese chico quiera hacer las cosas bien. Es decir, hay profesores que llegan y no está mal en transporte público o en una bici y hay alumnos que ya llegan en un carro del año. ¿Qué me puedes enseñar tú aparte de valores? Bueno, pues entonces hay que enfocarnos bien y tener una noción de lo que es la racionalidad de lo que yo hago, es decir, como siento, pienso, como pienso, digo, y como digo, hago. Entonces, cuando tú tienes esa racionalidad y le enfocas verdaderamente en lo que tú quieres, a lo que te está desarrollando, ahora sí puedes hablar verdaderamente de, porque el ejemplo diría mi abuelo, arrastra. Entonces, los chicos se motivan y pueden llevar a cabo estos emprendimientos que lo hacen con algo que les gusta, con el que lo van a hacer con amor y con conocimiento de causa y efecto, que también es otra cosa de vital importancia. Y aquí también va a diferir otra parte, ¿tengo el capital o no lo tengo? Probablemente, primero, está bien encontrar un trabajo formal para poder tener un ingreso y poder satisfacer las necesidades primordiales. Y si me sobra bien, hago el esfuerzo, me aprieto el cinturón, me amarro la tripa, como dirían por ahí, y empiezo a juntar un poco de efectivo. Quizá a lo mejor y sea poca la ganancia, pero invierto en CETES, no sé, hago préstamos cobrando algún interés, encuentro otro trabajo de medio tiempo, o no sé, yo conocí a una chica que hacía mesas de dulces extra de su trabajo y así tenía para poder satisfacer sus necesidades y un poquito más. Y hoy esa chica está emprendiendo un negocio un poco más amplio gracias a los medios digitales. Entonces, si tienes la oportunidad ya de que tienes un capital fluido, puedes entonces invertir. Y también hay algo que aquí es importante y que se combina los negocios con el conocimiento. El conocimiento se adquiere a través de eh, la base científica, que es la académica, y la otra es la empírica, lo que nosotros aprendemos a través de los sentidos. Entonces, cuando tú te relacionas con las personas adecuadas, aprendes. Eres la sexta persona de las cinco personas con las que tú te relacionas. Y ahí eso te va a abrir un panorama muy grande. Si las cinco personas con las que más tú tienes que ver o con las que más tú te relacionas son exitosas, tú vas a ser la sexta persona exitosa si no es que ya lo eres. Pero si tu círculo social próximo en las cinco personas con las que tú te relacionas está en llevar y traer palabras, en hacer alguna cuestión negativa, entonces hay que también salir, abrir ese panorama. La mente sirve como un paracaídas abierta, si no, no sirve. Entonces, si tú te asocias, este comentario va en el sentido de asociarse. Muchas veces nosotros decimos no queremos un socio, pero a veces es necesario. Cuando tienes la oportunidad, hazlo. Y cuando no, busca un socio. Probablemente hay varios tipos de socios, el socio capital, el socio productivo o laboral. Entonces tú puedes tener la idea, busca a alguien que te patrocine y hazlo. Aquí viene la curva de aprendizaje, acierto, error. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una cantidad grande de aciertos en la vida? A lo mejor y sí han sido muchos, pero los errores los sobrepasan. Entonces, para nosotros poder llegar a tener éxito, hay que regarla, hay que errar, hay que equivocarnos, porque solo a base de esa experiencia vamos a poder llegar a tener éxito y no hay que hacernos menos, no hay que apachurrarnos. Por eso es importante la inteligencia emocional en el desarrollo de los negocios, porque no siempre vamos a aprenderla, no siempre la vamos a armar y es de vital importancia que uno, cual ave fénix, renazca de sus propias cenizas para poder volver darle y así lo vamos a lograr. Entonces es de vital importancia este tipo de cuestiones. Sí, yo le preguntaría a usted, maestro Eduardo, ¿en qué falla el emprendedor cuando no llega al éxito? Como bien usted mencionaba, a veces uno quiere ver frutos de lo que está haciendo de inmediato, pero no es así, es un proceso que a veces incluso es doloroso, ¿no? Porque uno tiene que poner de su propia bolsa. Pero ¿en qué falla el emprendedor cuando no llega al éxito? Bueno, pues son muchas cuestiones. La primera es por tener
no, más bien por no tener una fortaleza interna, personal, emocional, sentimental, intelectual, mental, inclusive hasta espiritual. Un emprendedor es un líder nato o se hace, pero debe de desarrollar este tipo de cualidades porque va a ser líder y va a llevar a cabo la dirección, el control, la planeación, entre otras cosas, del mismo negocio y también de la gente que va a trabajar con ellos, es decir, sus subalternos. El capital humano hoy en día es tan versátil y da tanto de qué hablar de forma positiva o de forma negativa, pero todo depende de la persona que lo va a liderar. Entonces, la falta de liderazgo es una de las cualidades por la cual se va a no tener éxito. Otra de las cuestiones es, somos desesperados, queremos todo rápido, ya. Y si no estamos acostumbrados a trabajar bien a la primera y optimizando recursos, es decir, hacer más con lo mismo o con lo menos para poder dar resultados, no vamos a lograrlo. Entonces, la falta de o la desesperación es otro de los factores que te llevan a no tener el éxito. Esta desesperación viene de por muchas cuestiones, por insumos, por sueldos y salarios, por falta de inversiones, por falta de ideas para poder emprender, por falta de conocimientos, carecemos de muchas cuestiones, pero es tener paciencia, tranquilidad, con calma. De nada me serviría a mí tener 35 años de edad si voy a reaccionar con alguien como alguien que tiene 16, ¿no? Así de impulsivo. Y esto no aplica por la edad, hay gente que tiene ese conocimiento y control muy bien, pero es un ejemplo que yo pongo. Entonces, si en realidad nosotros ya somos mayores de edad, hay que creernos, hay que actuar como tal, si nosotros somos unas personas intelectuales, eh, si somos unas personas de éxito, hay que creernos, hay que hacerlo para poder dar ese paso y no ir al fracaso. La falta de visión en cuanto al dinero. Tenemos dinero y luego voy al supermercado y ya veo un reloj y ya me lo quiero comprar. Entonces es aterrizar las emociones. Las emociones, ni siquiera las positivas, hay que tomarlas a la ligera. Tanto negativa como positiva, hay que tranquilizarnos, respirar, tranquilizarnos y tomar la mejor decisión. ¿A qué me refiero? Te pueden a ti ofrecer un trabajo en donde vas a ganar muchísimo dinero, pero ese trabajo está lejos de tu familia, entonces tú aceptas porque dices que te va a ir mejor, pero esa lejanía hace que tengas una ruptura en tu familia. Entonces no todo lo que brilla es oro. Hay que tener esa templanza para poder tomar la mejor decisión. No ser soberbios y escuchar a los demás, a la gente que trabaja contigo, perdón, a tu familia, a tus círculos sociales cercanos de cómo ven la situación de lo que tú estás haciendo, cómo podrías mejorarlo. Y en lugar de verlo como crítica destructiva, verlo como crítica constructiva. Si alguien me critica de manera negativa, en lugar de que yo me enoje y pierda el control, mejor veo la manera en cómo poder hacer que esa persona piense lo contrario. Ahí está una idea para poder hacer crecer tu negocio, porque si tú lo haces a un grupo de personas, quizás 5 te digan algo destructivo, y si tú lo aumentas a 100 personas, a lo mejor ahora 20 van a hacer ese comentario destructivo. Si tú satisfaces un comentario que va en ese sentido, en lugar de satisfacer a una persona, ya estaría satisfaciendo a 20 personas. Entonces, ver la forma de una manera de aprendizaje es crecer. Forzosamente para crecer hay que pasar por un momento difícil. ¿Y por qué pasa esto? Porque tocas fondo y cuando tocas fondo hay de dos. O te quedas ahí y fracasas o tocas fondo y te impulsas y vas para adelante. Entonces ese sería otro factor por mencionar algunos. Claro, algo muy importante que usted hacía mención, maestro Eduardo, la inteligencia emocional, ¿no? ¿Cuántas veces dicen hay personas que piensan con la cabeza y otras personas que piensan con el corazón? ¿Cuál es la mejor Claro, decisión que voy a tomar cuando voy a emprender un negocio, ¿no? También ver, ¿no? La competencia, o sea, si quiero abrir una tienda, verificar dónde me encuentro, qué es lo que yo voy a ofrecer, qué me hace diferente a los demás y por qué la gente me tiene que voltear a ver a mí. También hacía mención de ser innovadores. Estoy totalmente de acuerdo con usted, el estar en ese proceso de innovación. Yo creo que es fundamental para los emprendedores, para aquellas personas que quieran abrir una pequeña, mediana, grande empresa. Y justo ahorita que comparte esta charla,
me viene a la mente el TEC de Monterrey. ¿Con qué visión salen los alumnos de ahí? ¿Ser empleados o tener su propio negocio? ¿Usted qué opina acerca de ello? Hay muchas corrientes económicas y me hace recordar a Robert Kiyosaki. Entre muchas obras literarias, él tiene la de Padre Rico y Padre Pobre, y él nos habla justamente de una mentalidad con la cual los egresados del TEC de Monterrey salen, con una mentalidad progresista. Y esto es a base de practicar esa habilidad para llegar a tener confianza en ti mismo y poder emprenderla y armarla allá afuera. Eh, Hay algo también importante en esta mentalidad. Clasifican en tres clases sociales a la gente: la clase baja, la clase media y la clase alta. La clase baja, cuando viene un problema de carácter internacional como lo fue la pandemia, se vuelve más de clase baja. La clase media, los que aguantan se mantienen ahí, pero es media baja, y la clase media o media baja se convierten en clase baja. Y tú no me darás la razón, perdón, los que movemos a este país somos la clase media, porque somos las pequeñas, las microempresas, las que generamos más empleos, las que damos más oportunidades, las que pagamos nuestros impuestos y sale para el erario público y para que se pueda haber más desarrollo. Por eso las políticas, me atrevo a hablar de política, las políticas van en sentido de apoyar a la clase baja para que sea media y haya más estabilidad económica. Pero no hacemos caso a la clase alta. La clase alta te enseña a tener tu propio negocio. Esa es la mentalidad que tienen allá, y la mentalidad de asociarte, y la mentalidad de vivir bien, la mentalidad de proveer bien a la familia para que pueda continuar con ese legado que hay ahí. Excelente. Maestro Eduardo, como siempre, el tiempo es nuestro peor enemigo. Ya estamos por despedirnos, pero antes de hacerlo, me gustaría que nos compartiera un último mensaje para las y los jóvenes que el día de hoy justo están en esta batalla con la toma de decisiones. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero emprender? ¿Quiero ser empleado? ¿Usted qué les puede aconsejar? Primeramente, que jamás decaigan, y si lo hacen, tengan la o encuentran la fortaleza para levantarse, seguir y vivir dignamente como lo quieren, como lo sueñan, o como sus familiares que ya no están en este plano terrenal lo hubieran querido ver. Es ahí donde radica una de las principales características para poder emprender: tener esa chispa interna que te ayude a automotivarte para que puedas tú lograr lo que tú quieres, tener esa constancia. Si tú no tienes constancia, aunque estés muy preparado, no lo vas a lograr. Sal de tu zona de confort, siempre busca esa zona de confort, salir de ella, porque si tú no sales de ella, a veces la misma vida te pone una prueba difícil para que tú te despabiles y salgas de ella. Entonces, constantemente tú sal de tu zona de confort para que la vida lo único que te dé sea éxito y tú lo que coseches sea éxito. Aquí tienes una hamaca, todos tenemos una hamaca. O la ponemos y nos acostamos para descansar, o la ponemos y nos subimos a ella y brincamos cada vez más y más alto. Entonces, cree en ti, ten confianza en ti, y tampoco olvides esa parte espiritual. Si tú no das o tú no ayudas sin esperar dar algo o recibir algo a cambio, la misma vida te va a quitar y te quita el doble, al igual de que te da el doble, te quita el doble. Y entonces ahí es donde decimos que estamos pagando un karma, pero no. Sí tenemos un karma, la vida es energética, es karmática y se cumple la ley de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero ese karma nosotros lo utilizamos como un escudriño para poder justificar esas malas decisiones que tenemos por falta de inteligencia emocional, de liderazgo y de practicar la virtud. Nosotros tenemos vicios y virtudes, y en lugar de enaltecer esas virtudes, enaltecemos algunos vicios como la hipocresía, la mentira, la avaricia, el ser deshonestos. Entonces, cuando tú trabajas en combatir esos vicios y enalteces la virtud, como es el ayudar, el ser fraterno, el ser atento con la gente, ayudar básicamente. Yo creo que una de las premisas que nosotros debemos de tener como seres humanos, si creemos en alguien, ya sea en la vida, en Dios, en el universo, es ayudar a la más grande obra de Dios, que somos nosotros mismos. Si nosotros mismos nos ayudamos, estaremos rompiendo muchos paradigmas sociales,
eclesiásticos, mentales, dogmáticos, de muchas cuestiones, y entonces lo único que nos depara es el éxito, ayudar sin esperar nada a cambio. Obviamente a lo mejor ahí contraviene con los negocios, pero en todo negocio siempre debe de haber una parte en la que tú estés ayudando a alguien. Si no, ese negocio también está condenado al fracaso. Esa sería mi recomendación. Confía en ti mismo, practica la confianza en ti mismo, desarrolla habilidades directivas, el liderazgo y ten constancia contigo mismo, con tus ideales y con lo que quieres, con tus metas, a dónde quieres llegar. Eso Excelente, sería. maestro. Muy bien, pues quiero agradecerle por su tiempo, porque sé que el día de hoy se encuentra laborando y que lo más valioso que podemos tener es el tiempo. Le agradezco en nombre del colegio, del rector, de su servidora, por compartirnos estos conocimientos, por permitirnos conocer un poquito más acerca de usted, de su trayectoria, por el día de hoy, a nuestro radio escucha, las y los jóvenes. Porque como bien mencionaba usted, es un ejemplo, exmilitar, abogado, catedrático, emprendedor, y yo deseo y espero que siempre le vaya muy bien. Muchas gracias, licenciada. Para mí es un gusto poder estar con usted. Ya tenía tiempo que no la veía y es un gusto verdadero para mí poder volver a platicar y compartir un poco de lo que su humilde servidor hace. Agradezco y envío un abrazo fraterno al rector, al doctor Edgar, y a toda la comunidad de Insigne. Y también aprovecho para saludar a todos mis compañeros de aquí del servicio público, de la universidad donde doy cátedra, de los compañeros de SICAF y a toda mi familia y a todos los radioescucha que nos están sintonizando la tarde de hoy. Infinitas gracias. Excelente. Muy bien, pues antes de despedirnos les quiero compartir una foto de nuestro invitado del día de hoy. Como bien mencionaba al principio, en su momento fue militar y es un orgullo para nosotros que el día de hoy nos esté acompañando. Gracias. También quiero enviar saludos a toda mi familia, a mis hijos, que seguramente me van a estar viendo y aplaudiendo detrás de pantalla, a mi esposa, a toda mi familia. Gracias. Excelente, excelente, maestro Eduardo. Una vez más les hago la invitación a nuestro radio escucha. Si ustedes están interesados en una licenciatura, maestría o doctorado, el Insigne Colegio Superior de Certificación es su mejor opción. Contamos con 9 licenciaturas, 4 maestrías y 2 doctorados. Para mayor información se pueden comunicar con nosotros al 55 70 62 63 46. Repito, 55 70 62 63 46, o bien nos pueden dejar un mensaje por vía Messenger a nuestro Facebook, que nos encuentran como Insigne Colegio Superior de Certificación SC. Nos vemos este sábado 18 de mayo para celebrar a las y los docentes, integrantes también de aquí de Insigne, en el restaurante Río Deva a partir de las 19 horas. Mi nombre es Alondra Plasencia y una vez más agradezco a nuestro invitado, el maestro Eduardo Misraín Martínez Zapata. Muy buena tarde, maestro. Que tenga un excelente martes. Gracias, igualmente, excelente tarde.